Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Daniela, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme. No, encantada. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, voy a aprovechar de presentarte con quienes nos están viendo. Raúl Marful es fundador de hotelrevenue.com. De hecho, tiene una larga experiencia en el mundo del revenue, principalmente con foco en hotelería, entre 12 y 15 años trabajando, asesorando a diferentes empresas a sacar el máximo provecho de sus hoteles, ¿no? Para maximizar sus ingresos. Así que hemos invitado hoy a Raúl para que nos hable acerca de las guerras de precios, cómo ir levantando los precios con la llegada de mayor demanda, ¿no? Y de hecho este es un tema súper actual y relevante, ¿no? Porque creo que muchas empresas viven en el día a día digamos, esta vorágine competitiva, esta situación de estar viendo cómo reaccionar a la competencia, cómo sacar el máximo provecho, pero también, obviamente, estar en sintonía con lo que sucede a su alrededor. Y quería preguntarte, Raúl, para comenzar, ¿tú qué piensas acerca de las guerras de precios? ¿Cuáles son como estas experiencias más recientes que has visto? ¿Cómo olfateas? ¿Tú crees que hay una manera de olfatear una guerra de precios? ¿Saber que se viene? ¿Qué piensas? Bueno, las guerras de precios suceden y suceden cuando hay, digamos, exceso de oferta comparado con la demanda en la hotelería y yo te diría en general las industrias en las que se hace revenue management son muy usuales y en la hotelería se dan mucho. Y de hecho, hace más de un año atrás, cuando empezó toda esta situación de pandemia, una de las cosas que podíamos apostar y estábamos seguros que iba a suceder es que iba a haber una gran presión sobre los precios, lo que en algunos casos se ha transformado podríamos decir, una guerra de precios, ¿no? A ver, un poco para poner en marco y en contexto, es que los mercados son muy competitivos y en mercados o industrias donde están más o menos cercanos a una competencia perfecta o donde hay muchos participantes, donde cada uno de ellos no tiene una gran influencia, tiende a haber una gran disputa y un equilibrio de mercado que sabemos que eso termina siendo muy beneficioso para los mercados y los consumidores. Ellos son los Sin grandes ganadores al final, ¿no? Pero muchas veces las empresas... que es la idea de las economías de mercado y eso es muy bueno y nosotros en Revenue Management siempre estamos tratando de buscar esos equilibrios y aumentar la mayor productividad y los hoteles es una industria que es muy fragmentada y esto ha pasado muchas veces porque también las barreras de salida no son fáciles, eso también en otra industria, aquí tú ya construyes un hotel y el hotel hay que operarlo y si cae la demanda como en este caso los hoteles quedan vacíos y por lo tanto tiende a haber mucha guerra de precios. Y una cosa que pasa es los hoteleros que siempre dicen no hay que entrar en guerra de precios y eso es como bien evidente. Uno no quiere entrar en una guerra de precios y no quiere competir por precios, pero una vez que está desatada, uno no puede, digamos, caminar por la mitad de un frente de guerra con una bandera blanca porque los balazos te llevan igual. Entonces, por lo tanto, hay que saber moverse en ese ambiente y saber salir. Y ahí es donde el Revenue Management es la herramienta una Y, herramienta que es clave. y en ese sentido, ¿tú crees que uno puede, como te decía antes, como olfatear una guerra de precios? O sea, uno podría hacer, en tu experiencia, uno puede anticipar que haciendo cierta acción va a gatillar una guerra de precios. ¿Cómo crees que uno puede tener esa visibilidad o anticipar que algo así puede suceder para, en algunos casos, no tomar ciertas acciones, ¿no? Sí, bueno, claramente hay acciones que son de alta rivalidad en precios, que eso lleva a una guerra de precios, y en la hotelería es bastante inevitable, esa es la experiencia que tengo yo, es difícil de evitar, y esto sucede a nivel de todas las ciudades, de todo el mundo, y esto está súper documentado y además se está observando una vez más con las estadísticas de la industria, que típicamente las ve STR. Entonces eso está sucediendo, los precios están muy presionados a la baja porque hay mucha competencia. Entonces hay unas cosas como para tener en cuenta y es que los precios son un buen accionador y un buen mecanismo de ajuste en las industrias,
Sin embargo, cuando ya estamos gestionando un hotel, tenemos que darnos cuenta de que no porque bajemos el precio a alguien, esa persona va a venir más. Hay algunos clientes que son sensibles al precio y otros que no son tan sensibles al precio y aún así van teniendo diferentes umbrales. Entonces, realmente lo único que hacemos al bajar los precios desde ese punto de vista de la hotelería es básicamente ir a quitarle clientes a otro hotel, para llevarlo así bien en concreto, y eso solamente yo lo voy a ganar si mi hotel es mucho mejor y más eficiente que el otro, pero al final todos vamos a perder, porque el mismo equilibrio se termina produciendo más abajo y por lo tanto las empresas pierden mucho en ese proceso. Claro, terminas haciendo la torta más pequeña, ¿no? Producto de esa dinámica competitiva y finalmente, y ahí viene el tema que es, muchas veces es muy complicado llegar a la situación actual o hasta imposible, ¿no? Quizás ya no puedes regresar a la situación que tenías pre-guerra de precio, porque no sé si es tu experiencia también, pero en general los mercados como que tienden a degradarse, ¿no? No es que tiendan más bien a subir los precios, no sé si tú has visto lo mismo. Mira, en mi experiencia es así, pero es bastante evitable. ¿Ah? De partida, la hotelería tiende a recuperarse, pero muchas veces en sus promedios tardan muchos años. Pero tú como un hotel, tú tienes mucho que hacer y ahí la herramienta bien clave es hacer buen revenue management, ¿ya? Y de revenue management de hotelería se habla mucho, sobre todo como que tiende a asociarse mucho con las ventas de e-commerce, que por supuesto es una parte de las ventas donde se hace revenue management, pero tiene más que ver con saber anticipar bien las demandas y por lo tanto no vender más barato de lo que necesitas vender en cada momento. Y ahí en los hoteles un poco yo lo que te diría es que va a depender mucho en el tipo de hotel en que estás. Es bien diferente cuando tú tienes grandes hoteles y varios hoteles donde tú puedes jugar un rol de liderazgo dentro de la industria, a cuando tienes un hotel que es muy pequeño, donde generalmente tú vas a tener que ser un poco seguidor de precio. Sin embargo, en ambas posiciones hay mucho que se puede hacer y se puede hacer las cosas mal y se pueden hacer bien. Y la diferencia entre hacerlas bien y mal es rentabilidad importante y poder lograr volver a recuperar esos niveles de precios que son los que se pueden lograr. Y entonces, solamente para terminar este punto, nosotros, por ejemplo, nosotros trabajamos todos los días con más de 100 hoteles en Latinoamérica, en diferentes ciudades, y hay ciudades donde la guerra de precios no se da tan fuerte, a pesar de tener eso, y es porque los participantes son más reacios a entrar a guerra de precios, y hay otras ciudades, como puede ser el caso a veces de Santiago, a veces, no sé todo, en algunas zonas y ubicaciones, y hay otros lugares como por ejemplo me ha tocado verlo en Quito, donde las guerras de precios son a muerte y realmente todos presionan tanto que se termina bajando por un lugar que es sumamente atractivo, donde mucha gente quiere ir y tienen atractivos como es Ecuador, que es muy bonito, y ese producto que es las Galápagos, que es impresionante y que todo el mundo quiere ir a verla. Y nadie va a ir o dejar de ir porque vale más o menos. No va a hacer una muy buena gestión del revenue. Exactamente. Sí, totalmente. De hecho, me haces acordar que comentas esto. Creo que en varias oportunidades hasta hace sentido que uno, no sé, o sea, más que hacer sentido, hasta conviene que tu competencia sea más inteligente a nivel de precios, ¿no? Este es un mercado, yo creo, donde si tu competencia es más inteligente a nivel de precios, tiene mayores capacidades en esta gestión, no es malo, al contrario, termina siendo bueno porque no entras en ese tipo de loops negativos que al final destruyen valor para todos, y es mejor ganar todos que perder todos, ¿no? Definitivamente, y ahí viene ya la lucha de cómo gano más que el otro, pero finalmente una situación en la que todos ganamos termina siendo bastante más positiva que la otra. De hecho, me acuerdo incluso un aviso que salió no sé si tú lo viste, de Burger King cuando fue el periodo de la pandemia, que decía
no importa a quién le compres, cómprame a mí, cómprame a McDonald's, no importa a quién le compres, pero cómprale a alguien comida rápida porque necesitamos de ti para que la industria siga adelante, ¿no? Entonces, creo que son ese tipo de ejemplos que a veces hay que tener en cuenta, que hay que ayudar a que nuestra competencia también lo haga mejor para que a nosotros nos vaya mejor, ¿no? No sé qué Absolutamente. piensas. De hecho, y eso en la hotelería es muy, muy importante y significativo. Y en la hotelería tiende a ser una industria donde no se hacen en general buenas estrategias. Y esto en general. Hay gente que sí lo hace, pero las barreras de entrada para poner hoteles son bastante, no son tantas. Y entonces hay muchos participantes y muy diversos. Entonces tiende a haber mucha competencia. A nosotros muchas veces me han hecho esa pregunta, oye, qué bueno que nosotros hacemos revenue management y ojalá que mi competidor no haga. Y al contrario, es mucho mejor que tu competidor también sea muy inteligente, porque así él va a ir de manera inteligente por sus clientes y nosotros vamos a ir de manera inteligente por nuestros clientes y no vamos a tener que entrar en una disputa que es absurda, que quita valor. Y esto es importante porque el consumidor, el cliente, no pierde en eso, sino que gana, porque en revenue management y en hoteles en particular, en general revenue management, en hoteles en particular, tú lo que permites es tener una gran diversidad de clientes, desde los que terminan pagando mucho, que son clientes que tienen menor sensibilidad al precio, que además buscan esos productos en los momentos de mayor demanda, y otros que son esos tienen menor sensibilidad y otros que son muy sensibles al precio y que si pueden van a tener la oportunidad de viajar y la gracia del revenue management es poder equilibrar todos esos al mismo tiempo, porque al final los que terminan pagando más son los que le terminan pagando a los que pagan menos. Entonces típicamente a la gente le sale fácil entender las líneas aéreas porque se ve más, donde hay gente que ha pagado mucho más que otros por un asiento. Bueno, esos que pagaron, que a veces pagaban ofertas increíbles realmente, algo así como, no sé, $15 por un viaje no muy largo, por supuesto, o 20, un vuelo no vale $20. ¿Quién paga el resto? Es el que terminó pagando los $200, y eso es un inmenso beneficio, y eso se logra al tener una gran, voy a decir, eficiencia o productividad que produce el revenue management, pero si estás en guerra de precios, no se alcanzan esas eficiencias de tan buena manera. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, eso yo le llamo el efecto Robin Hood, ¿no? Porque es como que le sacas un poco a los ricos, digamos, a los dispuestos a pagar más y subsidias a quienes no tienen la capacidad o todavía no tienen la disposición de pago y de esa manera permites que más gente acceda al mercado, ¿no? Y haces la torta más grande y al final eso te lleva justamente a una situación mucho más cercana al óptimo para todos en el mercado. Y estoy súper de acuerdo contigo en el tema de la segmentación, ¿no? Que en la medida en que uno maneja bien la segmentación, sabe bien quién es su mercado, cómo llegar a él, las guerras de precios son inútiles, ¿no? O sea, no debería haber lugar a las guerras de precio en un mercado bien gestionado a través de la práctica de revenue management. Así es, lo primero es hacer una buena segmentación para luego poder hacer una estructura de tarifas muy sofisticada en el caso de la industria de los viajes. Y eso lo hemos visto en la industria de los viajes pre-pandemia y va a volver a suceder, donde realmente se ha ampliado muchísimo. O sea, la gente que, si lo miramos con suficiente distancia y perspectiva, lo podemos observar muy fácilmente. La gente que antes viajaba era muy poca. Y hoy día mucha gente puede viajar y plantearse viajes en avión, por ejemplo, de vacaciones de una manera incluso muy económica. Eso amplía y aumenta la inversión. Y nuestros países latinoamericanos, nosotros en Latinoamérica somos muy ricos en recursos turísticos y tenemos que poder aprovechar eso. Y lo que necesitamos es mucha inversión. Es mucha inversión, tiene que haber mucho más vuelos, mucho más viajes, muchos más hoteles, muchos más alternativas de excursiones y de todo, y eso va a hacer que esto sea cada vez mejor y va a ser una fuente de ingresos realmente importante para nosotros. Y el revenue management es una herramienta habilitante muy importante en esto. De acuerdo. Y por último, ¿qué le dirías a una persona, digamos, o a un equipo que está en este momento inmerso en una guerra de precios, o sea, que está en una situación de la que siente que no puede escapar?
¿Qué consejos les darías para poder darle la vuelta a ese círculo vicioso? ¿Qué ha funcionado bien para ti? Sí, mira, el consejo parece ser muy simple, pero luego la aplicación en la práctica no es tan sencilla y eso es la única lástima. En hotelería se aplica mucho y se escribe mucho y la gente lee, pero en general los hoteleros tienden a tener una visión como de un precio y eso está bastante guiada por lo que los canales electrónicos, de hecho, como que impulsan. Los canales electrónicos, al tener todo esto comparación y como es como una lista de precios, ¿no es cierto? Eso lleva bastante a la guerra de precios. El primer consejo es segmentación, o sea, lo que recién hablamos, es entender que hay diferentes tipos de clientes y entender que tenemos que venderle a muchos, no a uno. O sea, cuando la gente dice cosas como generalidades, como que la gente ahora está tomando sus reservas con menor anticipación, es una generalización. La verdad y la práctica es que la gente que tomaba reservas con mucha anticipación hoy día no está viniendo en esas cantidades. No es que los mismos estén acortando, sino que ha cambiado la composición de los segmentos. Y esto en cada hotel va a ser diferente, eso es lo que yo también incluso acabo de decir, una generalización. Entender bien a tus segmentos y poder hacer estructuras tarifarias muy sofisticadas. Y eso es clave, clave, clave. Y luego de eso, usar buena herramienta analítica. Entonces, esto es tan sencillo como decir eso, pero después en la práctica requiere mucho expertise y eso no es lo que está más extendido en la industria hotelera, no solamente en Latinoamérica, sino que también en el mundo. A mí me ha tocado trabajar con gente que hace revenue management en todo el mundo, desde, por supuesto, Estados Unidos y Europa, pero hay lugares como Asia, China, Singapur, Australia, y ellos en esas industrias también tienen en cierta manera ese problema. Súper de acuerdo contigo, buenísimos los consejos y definitivamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero definitivamente es posible, o sea, lo he visto. Se puede y es sencillo, realmente nosotros ya llevamos mucha experiencia, ya sabemos lo que funciona, sabemos lo que no funciona, entonces realmente, claro, con la experiencia que ya tenemos, uno lo encuentra más fácil de lo que realmente es, porque después cuando uno se va topando y encontrando con gente que no siempre le ha salido fácil o que no, ha tenido experiencias no muy buenas, realmente se puede, no es muy difícil y de hecho lograrlo, entre que tú no lo haces o lo haces mal y lo haces bien, oye, en 2-3 meses se puede lograr, así que sí, es un tema de cultivar como esas capacidades y bueno, y robustecerlas en el tiempo, súper de acuerdo. Es un proceso de construcción, así es, como tú dices, totalmente de acuerdo contigo. Exacto. Muchísimas gracias, Raúl. De verdad que fue súper interesante conversar contigo. Espero que piensen lo mismo quienes nos están oyendo, seguro que sí. Y bueno, recordarles a todos que tenemos ya muy pronto el Congreso de Revenue Management, el 25 y 26 de noviembre. De hecho, es un congreso 100% online. Toda la información la pueden tener en esta página web que pueden ver, congresorevenuemanagement.com. Raúl va a estar acompañándonos como uno de los ponentes para seguir aportando a toda la comunidad de gente interesada o ya practicante del Revenue Management. Así que los esperamos a todos muy pronto en el Congreso. Gracias, Raúl. Muchas gracias y nos vemos. Gracias por la invitación.